Hoy es 22 de octubre del año 2025 y recordamos el primer aniversario de fallecimiento del padre Gustavo Gutiérrez. Por eso quisiera grabar unas palabras en su memoria y sobre todo recordar ese grato momento, esa valiosa oportunidad que tuve de conocerlo en julio de ese mismo año 2024, 3 meses antes de que falleciera. Tuve la oportunidad de ir a Lima por cuestiones migratorias y a través de unas amistades que tengo por la diplomatura en teología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pude llegar entonces a la casa, al departamento donde vivía el padre Gustavo Gutiérrez. Allí nos recibió, nos esperaba, puesto que las visitas se programaban con tiempo de manera que pudiésemos conseguir al padre disponible. Allí nos esperaba el padre Gustavo Gutiérrez el lunes 15 de julio del año 2024. Yo iba acompañado de mi madre y de estos dos amigos de la diplomatura que nos abrieron el paso para conocer al padre Gustavo Gutiérrez. Nos recibió una figura pues muy venerable ya en su ancianidad. Acababa de cumplir años en el mes de junio y bueno, nos conseguimos con un sacerdote evidentemente avanzado en edad, pero alegre, disponible, nos recibió con mucha alegría, nos saludó a cada uno de nosotros, a sus amigos, quienes nos llevaron, pues los reconoció y se interesó por nosotros que íbamos a conocerlo, a visitarlo. Le explicábamos que veníamos de Ayacucho, por supuesto con el saludo de Monseñor Salvador Piñeiro, se alegró, lo recordó, y le explicamos también que éramos venezolanos y estábamos allí en el Perú. Yo tenía como intención, para aprovechar el momento, llevar unos libros que tenía de él para que me los pudiese firmar, específicamente este libro, la última edición de Teología de la Liberación Perspectivas, en conmemoración de los 50 años de la publicación del libro, y también le llevé la fuerza histórica de los pobres. Como les digo, mi intención era que el padre me los firmara, pero se negó. Y entendimos por qué se negó y nos explicó. Nos dijo que él no tenía por costumbre andar firmando sus libros, porque pues parece que no era de su agrado. Y si firmaba estos, comentó, tendría que haber firmado todos los demás. Nos pareció gracioso, pero bueno, lo entendimos porque se trataba pues de una persona de edad y no era preciso importunarlo. Sobre este libro nos hizo un comentario muy hermoso, que es lo que recuerdo y lo que más adelante me ha ayudado muchísimo en mi reflexión teológica sobre la fuerza histórica de los pobres. El padre nos dijo, sí, efectivamente yo he escrito este libro, pero el trabajo no se ha acabado, el trabajo continúa, la misión continúa. Y decía el padre Gustavo Gutiérrez, yo ya estoy acá enfermo, yo ya no puedo ir a esos lugares, ahora les corresponde a ustedes. Y nos señaló a los que estábamos allí presente con él en la sala de su departamento, nos señaló a cada uno de nosotros, usted deben ir a estos lugares, porque la reflexión está escrita, pero es preciso obrar, es preciso actuar. Entonces, esto es un testimonio que a mí me impactó muchísimo y evidentemente lo recordaré siempre con mucho cariño, porque se trata entonces de una invitación, de una exhortación a la acción, a la praxis, a la pastoral por parte de un sacerdote tan significativo, el padre de la teología de la liberación, sacerdote limeño, peruano, evidentemente tan reconocido en todo el mundo y que hoy recordamos entonces el primer año de su fallecimiento. Tengo por acá también un texto de Pedro Casálguida, Me llamarán subversivo, un libro en el que trata a diversas figuras y toma también al padre Gustavo Gutiérrez. Presenta este cuadro que por acá se nos indica el autor. Los retratos son de Amadeo Valdepérez Col. Y Pedro Casálguida dice sobre Gustavo Gutiérrez una especie de poema. Primero lo dedica a Gustavo Gutiérrez, maestro espiritual, en los altiplanos de la libertad, por su itinerario latinoamericano, beber en su propio pozo. Este libro es del año 1988 y se entiende entonces que ya el padre Gustavo Gutiérrez
había publicado Beber de su propio pozo, beber en su propio pozo. Voy a leer entonces estas breves coplas o poemas al padre Gustavo Gutiérrez. Por aquí no hay camino, ¿hasta dónde no lo habrá? Si no tenemos su vino, la chicha no servirá. Llegarán a ver el día cuantos con nosotros van. ¿Cómo haremos compañía si no tenemos ni pan? ¿Por dónde iréis hasta el cielo si por la tierra no vais? ¿Para quién vais al Carmelo si subís y no bajáis? ¿Sanarán viejas heridas las alcuzas de la ley? ¿Son banderas o son vidas las batallas de este rey? ¿Es la curia o la calle donde grana la misión? Si dejáis que el viento calle, ¿qué oiréis en la oración? Si no oís la voz del viento, ¿qué palabra llevaréis? ¿Qué daréis por sacramento si no os dais en lo que deis? Si cedéis ante el imperio, la esperanza y la verdad, ¿quién proclamará el misterio de la entera libertad? Si el Señor es pan y vino, y el camino por do andáis, si al andar se hace camino, ¿qué caminos esperáis? Y finaliza dedicando Pedro Casálguida desde la Amazonía brasileña en tiempos de probación y de invencible esperanza criolla. Yo veo indiscutiblemente en estos versos al padre Gustavo Gutiérrez lo más genuino de su teología, y fue esto de la teología como acto segundo. Decía el padre Gustavo Gutiérrez, primero es la fe, primero es el compromiso, primero es la solidaridad, primero es la acción, y luego a partir de esto viene la teología. Y aquí lo dice entonces, por ejemplo, en este verso, ¿por dónde iréis hasta el cielo si por la tierra no vais? ¿Para quién vais al Carmelo si subís y no bajáis? En el Carmelo se consigue a Dios, ciertamente, esta elevación espiritual, pero ese bajar, ese ver a Dios en la tierra, en los signos de los tiempos, en los pobres, fue muy propio del pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez. Hermosas coplas. Tengo por aquí también para mostrarles un poquito los libros que he podido conseguir del padre Gustavo, que son muchísimos. Este fue el primero de sus libros, Líneas Pastorales de la Iglesia en América Latina. Esta es una publicación, una segunda edición, porque la primera del 70 la escribió en francés, esta está en castellano. Luego viene uno de sus libros más importantes, Teología de la Liberación, Perspectivas. Esta es una edición del año 1971, cuando el padre Gustavo Gutiérrez publica por primera vez su libro. Específicamente, dice acá, publicado el día 31 de diciembre de 1971. Es una primera edición de Teología de la Liberación, Perspectivas, del padre Gustavo Gutiérrez. Esta es la edición más actualizada por los 50 años, como les dije, el libro que llevé para que me firmara y no lo conseguí. Luego, Fuerza Histórica de los Pobres, los estoy presentando en orden cronológico. La fuerza histórica de los pobres, también muy común. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, una reflexión sobre el libro de Job. Luego escribe el padre, La verdad los hará libres, confrontaciones. Luego escribe este libro, El Dios de la vida. Y yo, que iba detrás de la firma del padre Gustavo Gutiérrez, en este libro que me lo regalaron, la conseguí. Está dedicado por el padre, dice, para el doctor Enrique del Valle, en expresión de sincera amistad, Gustavo Gutiérrez, Lima, marzo de 1993. Ahí está la firma del padre Gustavo Gutiérrez. Luego, Compartir la Palabra. Y el último libro, que se trata de un libro póstumo del padre Gustavo Gutiérrez, se entiende que lo estaba escribiendo y ya la edad no le permitió concluirlo, pero el profesor Leo Guardado pudo dar cumplimiento a este deseo, vivir y pensar el Dios de los pobres, con un prefacio del Santo Padre, el Papa Francisco, que evidentemente se publica este libro
ya fallecido el padre Gustavo Gutiérrez y fallecido también el Papa Francisco, donde tiene unas palabras muy hermosas y donde recuerda la valía y la riqueza de la teología de el padre Gustavo Gutiérrez, de quien hoy recordamos el primer aniversario de su fallecimiento. Este es otro texto que habla muchísimo sobre la figura y el testimonio del padre Gustavo, Memoria, Presencia y Futuro, a los 50 años de Teología de la Liberación. Es un libro que se publica también junto con esta edición. Viene entonces Memoria, Presencia y Futuro. De modo que este encuentro que tuve con el padre Gustavo Gutiérrez 3 meses antes del fallecer, sin duda alguna, me animó y me sigue llamando a la reflexión, sobre todo en mi quehacer teológico, en mi producción teológica también puedo decirlo. Ahora, en el mes de diciembre, voy a tener la oportunidad de publicar un pequeño libro que es una exégesis bíblica acerca de una frase que Jesús pronuncia: pobres tendréis siempre con vosotros y podréis hacerle bien cuando queráis. Y aquí reflexiono muchísimas cosas en las que me baso, por supuesto, en el pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez, y enriquezco también esta reflexión con la actual exhortación apostólica del Papa León, Dilexité, sobre el amor hacia los pobres. De modo que esto es una riqueza que tenemos, que tuvimos en el Perú y que debemos seguir descubriendo, estudiando, analizando para ponerlo en práctica. Y quedémonos con esto del padre Gustavo Gutiérrez. Su teología, sus libros, su producción son como una carta de amor que escribe él a Dios y a la Iglesia. Que el padre Gustavo Gutiérrez descanse en paz.